Bueno, gracias a todos. Insisto en el saludo a toda la gente que nos está viendo en streaming o que nos va a ver posteriormente. Alberto Núñez Feijóo es senador. Voy a dedicar 3 líneas a explicar quién es, aunque sé que no hace falta, pero yo creo que está bien. Es senador, tiene un hijo que se llama como él. Nació en Orense hace 61 años. Ha sido presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022. 13 años. Y es hijo de Saturnino y de Sira. Bienvenido a Forbes. Muchas gracias. Forbes es su casa, como la de todos de los que han hablado hoy aquí y hablarán con nosotros estos 10 años. Una pregunta sencilla. ¿Qué país sueña y tiene en la cabeza? Si nos lo pudiera resumir con pocas palabras. Con pocas palabras, yo creo que estamos ante uno de los países mejores del mundo. Un país que fue el centro del mundo durante siglos. Un país que es la 14ª economía mundial. Un país que tiene el segundo idioma más importante del mundo. Un país que es un conjunto de climas, de sensibilidades, con varios idiomas. Y un país que tiene una relación, digamos, que está en el medio del puente entre América y Europa, ¿no? Me gustaría estar en un país que la gente siga disfrutando buenos servicios públicos, que la economía crezca, que tengamos talento y que no nos perdamos en las transiciones en las que estamos viviendo. Me gustaría, por tanto, tener un país muy fuerte desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista energético. Y un país donde el esfuerzo se prime, donde el talento se retribuya y donde la solidaridad del conjunto de los pueblos que integramos España construya unos servicios públicos, básicamente educación y sanidad, donde no dependa de la renta de los ciudadanos el hecho de tener una educación de nivel y el hecho de tener las mismas esperanzas de vida con independencia de la renta de los ciudadanos. En definitiva, me gustaría vivir en un país que sea coherente con su historia y un país que no pierda el tiempo en debates estériles, sino que se fije en lo importante, en gestionar la realidad. ¿Ha tenido oportunidad de escuchar la apertura del foro de Forbes de la vicepresidenta Calviño? Y quería darle la oportunidad, no de contestarla, pero sí a lo mejor de ofrecer otro punto de vista. Sí, no la he escuchado entera, pero me han pasado algún párrafo de sus intervenciones que, por otra parte, son conocidas porque es la tesis oficial actual del Gobierno. Ustedes tienen una frase que dice que la realidad no me estropea un buen titular. Y el Gobierno tiene otra que dice mi eslogan, que no me lo estropee la realidad. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer sobre la situación económica de nuestro país es dar los datos. Porque lo demás, aquí los políticos vienen a opinar, ¿no? A mí en materias económicas, en materias tangibles, me gustan dar los datos. Somos el país que peor ha gestionado la crisis. No lo digo yo, lo han dicho autoridades institucionales y regulatorias en nuestro país, basado básicamente en que no hemos recuperado todavía el PIB del año 2019. España está recuperando el PIB y el resto de los países está creciendo el PIB del 2019. Nosotros no lo hemos recuperado. Tenemos el doble de paro de la Unión Europea. Somos un país que se ha endeudado el doble de la media de la Unión Europea desde el año 2019. Nos hemos endeudado un 18% sobre PIB. La media de la Unión está por debajo del 9%. Somos un país en el que más de 13 millones de personas están en riesgo de pobreza y hace 72 horas o un poco más, 4 o 5 días, sale el dato de la OCDE y los trabajadores españoles, las familias españolas, son las que más han perdido poder adquisitivo desde el año 2019, el 7 y pico %. Por tanto, el eslogan de que España está recuperando y que es uno de los países de la Unión Europea que más ha crecido es falso. Simplemente es falso. Por consiguiente,
insisto, creo que cuando el Gobierno no gestiona la realidad y intenta que el eslogan esté por encima de la realidad, está primero engañándose él, que eso sería lo de menos. El problema es que está perdiendo el tiempo en orientar las políticas energéticas, en orientar las políticas laborales, en orientar la innovación, en incentivos fiscales a la inversión. Y lo lamento, pero somos el país a la cola de la recuperación del PIB y eso significa que en Europa jamás copian al peor alumno de la clase. Y en Europa saben, lamentablemente, que España desde el año 2019, en la pospandemia, ha sido el peor alumno de clase. Hay un dicho o una creencia que dice que las elecciones las pierde el Gobierno y no las gana la oposición, normalmente. Mi pregunta es si cree que el Gobierno está lo suficientemente desgastado o en qué situación está como para que la oposición tenga la oportunidad de ganarlas. Bueno, yo creo que en este momento hay varias partes del Gobierno. Ya la unidad del Gobierno se ha perdido desde hace tiempo, pero ahora ya no hay ningún recato en que quede claro de que el Gobierno ha implosionado y que no aprueba cosas en el Consejo de Ministros, cosas importantes. Teníamos que haber presentado la reforma de las pensiones en diciembre, estamos en febrero y hemos pedido ampliación de plazo. No aprueban la ley de vivienda y textos que se aprueban en el Consejo de Ministros, después se divide los grupos del Gobierno en el Congreso de los Diputados y se meten enmiendas a las propias leyes que aprueban en la carretera de La Coruña. Desde la carretera de La Coruña al Palacio de San Jerónimo hay un Gobierno en el que se acredita que ya no hay gobernanza en nuestro país. Cuando un Gobierno pierde la unidad, el presidente queda desautorizado. Y cuando el presidente ha tenido que hacer 40 nombramientos desde que llegó a la presidencia del Gobierno, es decir, 40 nombramientos de ministros socialistas, pues comprenderá usted que si hay algo en España es la precariedad en las gobernanzas. Llevamos 5 ministros de Sanidad y esta ya está en el puente de salida hacia Las Palmas, con todos los respetos, porque es la candidata, no porque lo diga yo. O cuando en plenos fondos europeos tienes una crisis en el Ministerio de Industria, cesas al secretario de Estado y la ministra de Industria, pues ya le preocupa más el gobierno del municipio de Madrid que los fondos europeos, comprenderá que esto no es muy normal, ¿no? El índice de rotación de secretarías de Estado y jefes de gabinete en la vicepresidencia económica es para apuntar. Por tanto, tenemos un Gobierno precario, un Gobierno donde los ministros, cuando empiezan a enterarse un poco de que va el ministerio, son cesados, y un Gobierno donde el presidente no puede cesar una parte. Eso en Moncloa. Y en el Congreso, pues, en fin, ayer hemos visto 2 o 3 rupturas de disciplina de voto entre el Gobierno. No se han puesto de acuerdo en la tramitación de la ley del sí es sí. Podemos no quiso que se tramitase de forma urgente. Podemos y el PSOE rompen el voto en la posibilidad de otorgar la nacionalidad al pueblo saharaui. Rompieron otra vez ahí. Y lo que es también grave, ¿no? Y es que los independentistas, tanto vascos como catalanes, Bildu y Esquerra, se han posicionado a favor de Podemos y en contra del PSOE en estas cuestiones, ¿no? Por tanto, lamentablemente, yo creo que el Gobierno está en una situación de falta de control y una situación de implosión que, si ya es mala de por sí, en estos momentos donde nos jugamos tantas cosas, es especialmente grave. ¿Cómo pueden influir las elecciones municipales y autonómicas tan cerca de las generales? ¿Y qué espera usted personalmente y como presidente del partido que suceda ahí? En las últimas elecciones autonómicas y municipales, el Partido Popular perdió las elecciones por 5 y 7 puntos. Creo que fueron 5 en las municipales y 7% de voto en las autonómicas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ganar. Ganar las elecciones municipales en votos, ganar las elecciones autonómicas en votos. Además de ese objetivo tenemos otro, que es gobernar.
pero a nosotros se nos exige, para poder gobernar, ganar con carácter general. Si no ganamos con carácter general, no gobernamos. Yo le he hecho una propuesta al Gobierno, porque creo que en este momento, ante el deterioro de las instituciones, que ese es otro capítulo, pues sería bueno recuperar un poco los pactos que inspiraron toda la vida política española desde los pactos de la Moncloa, ¿no? No hubo ningún presidente de gobierno en España que se atreviese a tomar posesión si no ganaba las elecciones. No lo hizo González, le quedó un punto y medio. Ganó Aznar al presidente González en el año 96, ¿no? Pero, sin embargo, desde el Pacto del Tinel, el objetivo es que el PP no pueda gobernar en ningún sitio salvo que tenga mayoría. Bueno, yo creo que eso es un error y el Partido Socialista ha cometido un error histórico rompiendo ese pacto no escrito de que en las comunidades, en el Gobierno central, incluso en los ayuntamientos, cuando uno gana pueda gobernar, ¿no? Hay algunos ayuntamientos en España donde el alcalde es el concejal de su grupo, porque solo sacó el acta de concejal él. Hombre, no digo que la ley no lo permita y por lo tanto no sea democrático, pero en fin, que el alcalde de una ciudad o de un pueblo sea el menos votado, pues creo que esas cosas debemos de eludirlas. Yo esta mañana he despachado. He tenido una entrevista en mi despacho con el embajador de Portugal. Hemos comentado ese asunto. En Portugal, como todo el mundo sabe, es alcalde el que gana las elecciones. Se acabó. Y los portugueses se van todos sabiendo quién es su alcalde, a la cama, ese día. Nosotros no. Nosotros eso depende quién pida la concejalía de urbanismo, quién pida la concejalía de Hacienda, quién pida la concejalía de obras y a quién se lo doy, de qué grupo, ¿no? Vale, empezamos. Pero nuestro planteamiento, insisto, es ganar las elecciones municipales y autonómicas y mantener con un excelente resultado, que yo creo que puede ser una mayoría absoluta en Madrid, mantener con un excelente resultado, que también puede ser una mayoría en Murcia, y gobernar en varias comunidades autónomas. Es evidente que eso lo vamos a ver la noche electoral, pero creo honradamente que el Partido Popular va a ganar en votos, en concejales y en escaños las elecciones autonómicas y las elecciones municipales. ¿Cree que habrá una influencia muy directa del resultado de estas elecciones al voto de las generales? ¿O puede no haber un paralelismo tan claro? Yo creo que en las elecciones generales el Partido Socialista va a sacar menos votos que en las autonómicas y en las municipales, pero va a tener un grave deterioro en las municipales y en las autonómicas, porque al final votar a un candidato socialista es votar al gobierno socialista en el gobierno central, ¿no? Pero vamos a ver cómo discurren estas elecciones. Es evidente que son elecciones distintas. En tu ciudad, en tu pueblo, votas a la persona y a la sigla, y en las generales la sigla a veces pesa más que la persona, ¿no? En este caso, en las elecciones generales, yo creo que la persona va a ser un hándicap para la sigla, es lo que pienso. Cosa que en algunos ayuntamientos la persona puede aportar a la sigla. Los dos grandes partidos tienen un problema de desgaste tremendo. El Partido Socialista con la ley del sí es sí. No sé si son capaces de medir cuánto es ese desgaste. Y en el caso del Partido Popular, la sensación que tienen muchos ciudadanos de que la sanidad pública se va deteriorando y le achacan al Partido Popular esto. Y que quería conocer su punto de vista al respecto. Pues muchas gracias. Empezando por lo... No, yo le agradezco mucho la pregunta porque me interesan mucho las dos. Y además no las habíamos No, preguntado. le dije que me vas a preguntar, yo traía aquí una serie de cosas para contestar, no me ha preguntado nada de lo que traigo aquí. Por tanto... Eso consiste en mi oficio. Ya. En decirme a mi gabinete que vamos a hablar de unas cosas y después no hablamos de ellas. No, ahora vamos a hablar. No, oye, que es una broma. Para distender que no vamos a comer ahora rápido. Vamos a ver, el problema no es que tú te equivoques cuando legislas. El problema es que persistas en el error, que descalifiques e incluso insultes a los que te lo advirtieron, que hagas un señalamiento generalizado a los jueces, que la mayoría de ellas son juezas, y que además seas capaz de modificar el Código Penal a la carta de
los que están condenados por sentencia firme del Tribunal Supremo por razones de urgencia y que no seas capaz, por las mismas razones, de parar la sangría de los más de 4.000 casos sentenciados en España y que están siendo beneficiados por el principio penal español de la pena más favorable al reo, al condenado. Por tanto, ya no vamos a parar las más de 4.000 sentencias que tenemos en España porque puede, en cualquiera de esos casos, obtener una rebaja de las penas en el caso de que el juez lo considere oportuno, pero al menos parar la hemorragia para que los delitos sexuales que se produzcan hoy, mañana, pasado y los siguientes, pues tengan una nueva, volver a las penas anteriores, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que se ha roto el Gobierno, claramente, se ha roto los socios parlamentarios y que se ha roto la coalición de Gobierno en los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Podemos. Gravísimo. Y además, cuando escuchamos desde la soberbia del PSOE, porque la de Podemos la damos por descontada, de que no vamos a aceptar los votos del Partido Popular para modificar la ley del sí es sí, es algo inaudito en democracia. Y además, que el Partido Socialista haya querido hace unos días tramitar esta ley como urgente y el Podemos se opuso. Cuando nosotros presentamos el 16 de diciembre una propuesta que ya podía estar aprobada, pues comprenderá usted que esto es una falta de respeto a las mujeres españolas y es un paso atrás en la protección de las mujeres histórico. Nunca se ha cometido una chapuza legal de tantos efectos secundarios en los 44 años de democracia española. Y vuelvo a insistir, comprendo que hay errores humanos, pero esos errores hay que resolverlos ya. Y, por cierto, nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Y el presidente del Gobierno ha acreditado que es incapaz de poner orden en su Gobierno. En cuanto a la ley del sí es sí. En cuanto a la sanidad, es un clásico. Esto es como cuando juega el Madrid-Barça. Los del Barça dicen que el mejor equipo es el Barça y los del Madrid que es el Madrid. Y aquí, entre el PP y el PSOE, los del PSOE se arrogan la sanidad y los del PP pues, nos indican que nosotros no sabemos gestionar la sanidad. Pero, claro, esto es una opinión, vayamos a los datos. Y cojamos los datos del Ministerio de Sanidad. Comunidades autónomas con menor lista de espera, PP. Comunidades autónomas con más satisfacción del funcionamiento de los servicios sanitarios públicos, PP. Comunidades autónomas con mayor inversión en infraestructuras hospitalarias nuevas, PP. Bueno, yo he gestionado el InSalud durante 4 años y he gestionado el Servicio de Salud durante otros 5. Me he dedicado una década de mi vida a la gestión de los servicios públicos sanitarios. Y cuando escucho esto, no puedo más que sonreír y decir, oye, ¿por qué por una vez no se habla en serio de sanidad en nuestro país? ¿Por qué por una vez no se intenta mantener uno de los mejores servicios sanitarios del mundo? Decir que estamos muy preocupados por la sanidad pública madrileña y que la sanidad pública madrileña esté recibiendo a miles de pacientes de otras comunidades autónomas. Ayer estaba en el Niño Jesús. En el Niño Jesús, los datos que me pasa la dirección del centro, simplemente una pregunta, porque mi antiguo oficio de InSalud es ¿cuánta gente recibís de otras comunidades autónomas? 50% de los ingresos del Niño Jesús, otras comunidades autónomas. 70% de oncología pediátrica del Niño Jesús, 70% otras comunidades autónomas. Pero, hombre, un poco de respeto por los datos, ¿no? Y ver a algunos concejales y autobuses de Extremadura venir a protestar contra el mal funcionamiento de la sanidad pública madrileña, eso es una falta de respeto a los que de buena fe participaron en la manifestación. Ahora bien, ¿tenemos problemas en la sanidad española? Sí. Básicamente, ¿por qué? Por falta de planificación de recursos sanitarios. ¿Cuáles son los problemas que más estrangulan en este momento a la percepción de la falta de funcionamiento correcto de la sanidad? La falta de médicos MIR en atención primaria, médicos de familia, perdón, y la falta de pediatras en atención primaria.
Y es que cuando un médico coge una baja, se va de vacaciones o coge un día de libre disposición, no tenemos ningún presidente autonómico capacidad para sustituirlos porque llevamos 5 años, 6 años con una falta de planificación y hoy no tenemos médicos en atención primaria suficientes. Y esta es la mayor percepción. Después hay otras causas que podemos analizar especialidad por especialidad. Pues hay cuellos de botella en determinadas especialidades, probablemente no tengamos los quirófanos adecuadamente dimensionados, podemos tener discusiones sobre por qué no hemos dispensado y trasladado las unidades de atención a domicilio para evitar ingresos que se podían mantener en sus casas, la familia y el paciente lo prefiere y lamentablemente no tenemos bien desplegado eso por el territorio. En fin, hay otra serie de problemas, pero hombre, el primer país trasplantador del mundo, España, el del mundo. Si usted sale de España y compara nuestro sistema sanitario y usted dice que es español, automáticamente tiene usted un respeto de todas las personas que le están escuchando. No hay límites en las prestaciones farmacéuticas, no hay límites en las pruebas diagnósticas, no hay límites en las consultas, no hay límites en las técnicas quirúrgicas. ¿Tenemos lista de espera? Sí, pero decir que la sanidad española, el PP no la ha cuidado, honradamente creo que no nos lo merecemos. Y, por supuesto, le aseguro con toda tranquilidad que somos mejores gestores con carácter general que las administraciones socialistas en sanidad. 2 preguntas para terminar y que todos nos podamos ir a comer y tranquilos. ¿En qué momento se culpabilizó al empresario? ¿Y en qué momento ponerle el foco a determinados empresarios que además son grandes generadores de empleo se convirtió en algo de una parte de la sociedad contra la otra? Los eslogan que se superponen a la realidad pues necesitan siempre, para que la gente se los crea, buscar culpables. Siempre hay un culpable. Cuando alguien suspende, el culpable es que el profesor no explica bien. Cuando no te llega el dinero para llegar a fin de mes, pues lógicamente es porque hay alguien en casa que gasta mucho y tú poco. Cuando los tiempos de interés estaban bajos, era gracias al gobierno. Ahora que han subido, es por culpa de los bancos. Cuando el megavatio estaba a 30 euros, es gracias a que el gobierno tiene una buena política energética. Ha llegado hasta ahora a 300. Ahora está a 100 y pico. Es culpa de las eléctricas. Cuando la pandemia, toda la distribución alimentaria mantuvo productos en todos los supermercados de España, eran servicios esenciales. Y ahora, pues resulta que hay determinadas personas que se dedican a la distribución que son señaladas, ¿no? Esto y el populismo es muy común, porque esto es populismo económico, populismo social, populismo empresarial. Y es muy peligroso. En algunos países latinoamericanos se produce, en Europa no suele producirse, en España sí. Y, por tanto, estamos ante un momento en el que conviene parar eso y la gente que gana dinero lo que hay que hacer es tener una política fiscal adecuada. Y las empresas que tienen beneficios lo que hay que hacer es tener un impuesto de sociedades adecuado. Pero hacer un señalamiento a las empresas que ganan, hombre, si de lo que se trata es de que la riqueza se pueda repartir, no de que la pobreza se extienda por los territorios, ¿no? Pero no solamente hay un señalamiento a los empresarios, es que hay un señalamiento a los periodistas, de algunos, hay un señalamiento de los jueces, de los magistrados. Por tanto, cuidado, porque cuando en un Congreso de los Diputados se dice que ha habido un golpe de Estado patrocinado por determinados militares en el año 81 y que las togas del Tribunal Constitucional, por aceptar un recurso de amparo en beneficio de los diputados del Congreso, pues también ha bordeado un golpe de Estado, y esto dicho desde el partido principal del Gobierno, insisto, este tipo de señalamientos son de extrema irresponsabilidad. Por tanto, los señalamientos en España, ya sean mediáticos, ya sean judiciales, ya sean empresariales, lamentablemente
forman parte de las conversaciones y forman parte de una pregunta que usted me acaba de formular. Para terminar, ¿cuánto se ha sorprendido del nivel de tensión, iba a decir mediática, pero del nivel de tensión de pasar de la política autonómica a la nacional, y si está preparado para pasar al siguiente nivel de tensión, que es si gobierna? Mire, yo he vivido en Madrid en las 2 legislaturas del presidente Aznar. De los 8 años, he vivido 7 años gestionando el InSalud, que era el organismo más grande que tenía la Administración del Estado en aquel momento. Y pues me fui, se hicieron las transferencias sanitarias, me fui a Correos, que era la empresa pública más grande que tenía el sector público empresarial español, ¿no? Y he de recordar y reconocer que la tensión en la década de los 90 era mucho más baja. Había más respeto institucional. A los gobiernos no se les ocurría poner en el Banco de España a mi jefe de gabinete, en el CIS a un miembro del comité ejecutivo de mi partido, en la Fiscalía General a una ministra que era por la mañana, dejó de serlo por la tarde y la nombró fiscal general, o a otros exministros que lo fueron y los nombró magistrados del Tribunal Constitucional, o a otros que los nombró presidente del Consejo de Estado. Eso no se hacía. Las instituciones del Estado y el Gobierno son cosas distintas. Porque si no, ¿qué credibilidad van a tener las instituciones? Si realmente es un problema de durante un tiempo estoy en el Gobierno y cuando acabo en el Gobierno me voy a la institución que controla el Gobierno. Comprenderá usted que eso... Por eso la propuesta de pacto de regeneración democrática que la hemos firmado y que está en un texto que hemos depositado, me parece que nos obliga ante el futuro Gobierno a cumplir ese tipo de cuestiones. ¿Ahora hay más tensión? La respuesta es que sí. Tampoco vengo de una Cámara donde todo el mundo... En fin, yo vengo de una Cámara donde hay un partido socio de Esquerra Republicana de Bildu. Un partido claramente que se autodenomina soberanista. Me dice, ¿usted es independentista? Bueno, yo soy soberanista. Para que vea usted las sutilezas que hay aquí. En Madrid, si usted dice que es soberanista, el independentista fulanito de tal ha dicho. Allí dicen que son soberanistas. Bueno, quiero decir que no vengo de una política donde está el PP y el PSOE. No, no. Cuidado. El segundo partido en Galicia es un partido independentista. Segunda fuerza. El PSOE de última. Como suele ocurrir, cuando le dejas o copias al verdadero artífice de una política, te conviertas en una mera copia y al que copia se convierte en el principal. Por tanto, si estoy acostumbrado o no, sí. Ya estoy acostumbrado. ¿Okay? Entré en mayo, con la mayor educación que pude, con la mayor cordialidad que pude, le ofrecí al Gobierno pactos, imagínense, en abril, por escrito, un pacto para controlar la inflación de las familias. Después le ofrecí un pacto ante la OTAN, que se venía a reunir aquí, y dije, dado que Podemos no es muy proatlantista, para que los primeros ministros y jefes de Estado se den una buena imagen de España, le voy a mandar una propuesta que el PP quede claro que va a apoyar el incremento del presupuesto de defensa y que va a apoyar, pues en fin, nuestros cumplimientos dentro de los 1.000 millones de ciudadanos que vivimos protegidos por la OTAN. Ni me ha contestado. Y fíjese que Correos funciona. No me ha contestado. Después he ofrecido un pacto energético porque estaba viendo que había que bajar el IVA de la luz, el IVA del gas, etcétera. Bueno, me dijeron que lo que quería era, con esos menos recursos, acabar con los servicios públicos y, por tanto, deteriorar los servicios públicos, porque a eso dicen que se dedica el PP. Después lo copiaron en septiembre. Bueno, después le planteé bajar el IVA de los alimentos. Me dijeron que en ningún caso. Después lo copiaron, pero sacaron la carne, el pescado y la conserva. Acabamos de conocer la inflación. Hay gente que dice que la inflación en España va bien. Será la inflación de diciembre, que acabó en el 5,8, pero la media del año acabó en el 8,3. Y si usted suma la inflación del año 22 y la del 21, estamos dentro de los primeros países de la Unión Europea. Y la inflación subyacente, que es la que se queda de verdad, pues estamos en el 7,5. Casi 2 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Por tanto, cuando alguien responsable de la economía de tu país hace este mensaje, y viene el jefe de la oposición y te da los datos, yo desde luego no sabría dónde meterme. Si yo mañana soy presidente del Gobierno y viene el jefe de la oposición y todos los datos que he dado me los desmenuza y me acredita que no son los datos en el conjunto de la interpretación
de los datos comparativos. No son buenos datos. Yo, desde luego, a mí eso, si me lo hace el que me ha escrito esto y no me ha pasado bien los datos, le aseguro que no es correcto. Y, por otra parte, no es un problema de que te los escriban, es que te los tienes que saber. Porque hay cosas que te tienes que saber, no te las puedes escribir. Por tanto, sí estoy preparado, la respuesta sí. Decía que llegué en mayo, empecé a hacer propuestas y aproximadamente desde la última semana de julio y agosto fueron 5 semanas de fuego a discreción. Yo estaba allí en la Ría de Vigo, 15 días, y veía que un ministro me insultaba por la mañana. Al día siguiente me insultaba otro por la tarde. Y digo, bueno, esto debe ser una excepción. No, no. Durante 4 o 5 semanas, bueno, dije, oye, yo ya soy un tío importante en España, porque tengo a 22 ministros insultándome por la mañana y por la tarde. Y dije, bueno, pues nos vamos en septiembre y empezamos ya a intentar acostumbrarse a este fuego a discreción. Por tanto, estoy acostumbrado, creo que estoy entrenando adecuadamente y cuando uno está acostumbrado a esto, al final le aseguro que a mí lo único que me importa es cómo va España. Lo que digan del jefe de la oposición es un asunto que tiene mucha menos trascendencia. Prefiero que baje y que tengamos una buena política energética y que me insulten más. El problema es que no tenemos una buena política energética y me siguen insultando mucho. Pero bueno, pero por contestar yo creo que lo he hecho, ¿no? Estoy acostumbrado y estoy preparado. Le agradezco que le haya cambiado las preguntas y le pido perdón al que haya preparado los cartoncillos. Así que la conversación es más bien la alternativa que la alternativa popular, crisis, energía y cambio climático. Pero gracias por el tiempo. Esta es su casa y gracias a todos. Muy bien. Venido yo para el clima.